Bueno, hermanos, ¿qué tal? Hoy me toca compartir un devocional a mí y quería compartirles algo que el Señor me habló ayer a través de una historia de la Biblia en la que se encuentra en Marcos 6, en el que comienza con el milagro de la multiplicación de la comida, en la que Jesús parte los panes y los peces, los bendice y se terminan multiplicando para alimentar a las 5.000 personas, ¿no? Pero lo que me llamó más la atención de este capítulo fue lo que pasó después de la multiplicación, después de ese milagro, ¿no? Y quería leérselos, y quería leerles el versículo que más me llamó la atención, que quería leerles desde el 45 hasta el 52. Dice: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían gran esfuerzo para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iban a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El milagro de los panes con que Jesús esté en la barca y dice, tenían la mente embotada y no entendieron lo de los panes, digo, ¿no? Y acá me llamó mucho la atención la palabra embotada, no sabía lo que significaba, así que la busqué en el diccionario, busqué algunos sinónimos y hablaba de que es estar como desafilado o insensible, ¿no? Y pensar, ¿no? Como la mente de los discípulos estaba todavía insensible, a pesar de que ese mismo día Jesús había hecho un gran milagro a través de sus manos, a través de la mano de los discípulos, la comida se multiplicaba, ¿no? Y su mente estaba insensible al poder de Dios. Por eso cuando lo vieron pensaron que era un fantasma y se asustaron y se asombraban porque Jesús calmó la tormenta, ¿no? Y acá menciona esto, que tenían una mente desafilada, insensible, ¿no? Y me hace pensar cómo Dios nos ejercita la fe en situaciones de antemano a las tormentas. Porque acá dice que se asombraban y no entendían porque sus corazones, sus mentes estaban insensibles al poder de Dios porque no habían entendido lo de los peces, lo de los panes. Y yo digo, wow, Jesús le mostró un milagro, le mostró su poder a través del milagro de la multiplicación de la comida para prepararlos para la tormenta que se venía esa misma noche, ¿no? Y me hace pensar en todas las tormentas que pasamos, en las angustias que pasamos, en las aflicciones que tenemos que pasar muchas veces. Y esto me da esperanza en que Jesús ya nos prepara, Dios nos prepara de antemano para poder soportar las tormentas, para poder pasarlas con Él, poder confiar en Él. Y cuando Jesús se acerca a nuestra barca, se acerca en medio de la tormenta, reconocer que es Jesús, y no como los discípulos que se asombraban y no entendían, ¿no? Y decía que no entendían, en su mente no entendían cómo era que Jesús podía hacer algo así, ¿no? Siendo que Jesús había ejercitado su fe con la multiplicación, ¿no? Y la verdad que quería que pensemos en esto, que cada tormenta que pasamos, Jesús ya nos preparó de antemano para soportar estas tormentas. Y quería leerles un versículo que está en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, 13. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación,
Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea que Jesús nos prepara para las batallas, nos prepara para las tormentas, para ejercitar nuestra fe y que nuestra fe no decaiga. Y acá dice que más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que tenemos que confiar en Jesús, confiar en que Él siempre se va a acercar a nuestra barca, Él siempre va a estar ahí para apoyarnos en medio de la tormenta. Dios está con nosotros en medio de la tormenta y ya nos preparó de antemano. Nunca nos va a probar más de lo que podemos soportar. Acá la Biblia lo dice, Dios nos lo dice. Tenemos que animarnos en las tormentas, porque lo que Jesús quiere hacer es algo especial en medio de las tormentas y ejercitar nuestra fe. Así que los bendigo, hermanos, y espero que les haya sido de bendición y quería orar por ustedes. Hola, papá, te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a comprender las tormentas que debemos pasar, Señor, diariamente. Te pedimos que nos ayudes a resistir a las tormentas, a poder confiar en que tú siempre te acercarás a nosotros, que tú siempre estás cerca. Aunque no te veamos, aunque no te sintamos cerca, Señor, tú siempre estás, papá, para ayudarnos en todas las tormentas que debemos pasar día a día.